Bienvenido al tercer y último módulo de este curso. Escribe y vende tu libro desde un sillón de tu casa. Espero que hasta el momento estés satisfecho y no solo satisfecho, sino motivado, entusiasmado con lo que hemos visto. Este módulo se llama el tesoro, porque como te dije, estamos usando una analogía que lo compara este curso con una búsqueda del tesoro, como en el libro de Luis Stevenson, La isla del tesoro. Ya tienes tu libro, ya lo extrajiste de ti. ¿M? Estamos asumiendo que si comenzaste este curso con un proyecto de libro, pues estás más avanzado. Posiblemente tal vez hasta ya hayas utilizado alguna de las herramientas que te dimos para publicarlo, para alojar tu material en una plataforma de autopublicación o si has conectado o te has contactado con alguna editorial. Todos esos pasos son válidos y puedes usar los consejos que utilizamos sobre la tecnología de la impresión en la clase pasada. A ver, ahora nos vamos a enfocar en cómo ese libro toca el alma de algún lector o provoca algún efecto en él. ¿Cómo logramos que se cierre el ciclo de comunicación de un libro y no permanezca como un conocimiento muerto que nadie jamás pudo pues contactar o experimentar y que al final no pudiste compartirlo? Entonces, en eso nos vamos a enfocar ahora, en presentar el tesoro, en exhibirlo, en que la gente lo conozca y en la última clase de todo el curso vamos a ver cómo lo entregas y con esto nos referimos a cómo logras que en efecto ya se cierre el ciclo de venta del libro. Las ventas pueden ser el punto débil, el flanco débil de muchos de los escritores, sobre todo mientras más artístico sea tu esfuerzo, porque pues a través del tiempo nos han enseñado que, con buenas o malas intenciones, que el arte se ensucia con el dinero y el escritor esto digamos que aparte de todo el comercio y de todo ese esfuerzo de intercambio comercial. Yo sí te comenté que no te recomiendo, es más, te aseguro que no te va a ir bien si creas pensando en cómo lo vas a vender. O sea, tienen que ser dos momentos diferentes. El momento de creación, cuando estás inmerso en ti mismo y en rescatar tus ideas, rescatar tus sentimientos, ordenar un mundo ficticio o no ficticio incluso, y luego también el momento de ordenar o de acicalar este libro para que sea bien recibido. Sí, deben ser dos momentos diferentes, pero es un hecho que ese conocimiento que tú extrajiste de ti con mucho esfuerzo tiene un valor de intercambio, llamémoslo así. Y ese valor de intercambio no debes evitar recuperarlo porque entonces está demostrado. Yo trabajo también muchas cosas de derecho de autor, soy presidente de la Asociación de Editores y Autores de mi país y está demostrado que si en un país los productores del conocimiento no reciben una retribución justa, no está regulada su retribución, va a disminuir la producción de ese conocimiento. Entonces, esto yo sé que nos cuesta mucho trabajo ponerle precio a tu libro, lograr un valor de intercambio, pero es necesario, quiero insistir, es necesario. Bueno, esta es una iniciativa del Club de los Escritores Solitarios y mi nombre es Carlos Wintermelo. Vamos a tocar el material. Bueno, este pequeño cuadro es una guía para que logres determinar el perfil de tu lector. ¿Quién va a leer tu libro? Ya pasaste por la etapa creativa, ahora estás con otro sombrero, tal vez acompañado de un editor, tal vez acompañado de un librero, pero en esta otra etapa tienes que localizar a la persona que se va a interesar más en tu libro. No significa aquí la trampa que muchas veces en la que caemos los escritores es pensar que mi libro es para todos. Eso no es verdad. Puede ser que varias personas se, se, se interesen en la lectura de tu libro, pero tú vas a tener
un público mayoritario, un público lector mayoritario que es en el que debes enfocar todo tu paquete de presentación. Me refiero a portada, interiores, también si utilizas mercado y publicidad, todo debe estar enfocado en ese lector mayoritario. Esto es porque las personas socialmente funcionan en masa. Es decir, sí se puede prever cómo un conjunto de personas que comparten ciertas características, incluso que tienen similaridades estadísticas, se va a comportar. Sí se puede prever eso. Lo que no se puede prever es cómo se va a comportar una sola persona. Pero el común de las personas, si has visto una curva normal, podrás notar que tiene una especie de panza central. Bueno, el común, ese centro de esa curva normal, vamos a saber más o menos cómo se va a comportar. Y lo de los extremos sí, pues van a ser excepciones. Entonces, debes, y esto por favor también tenlo muy claro, así como te decía lo de determinar el precio de tu libro, ten muy claro que sí debes enfocar tu libro al momento de compartirlo, al momento de entregarlo a un público lector, con una visión clara de cuál es el perfil de tu lector. Lo primero que te puede guiar es el género. Aquí estamos hablando de géneros narrativos, género ficticio o no ficticio, género y un subgénero final que podría ser ensayo, artículo, cuento, novela. A ver, una novela, ¿dónde encuentra su lector? ¿Dónde están los lectores de novelas? Esa es tu primera guía. ¿Quiénes son? ¿Qué edades tienen? Puedes hacer una pequeña investigación que puede ganar en profundidad dependiendo de las estadísticas a las que tengas acceso, pero incluso preguntarle a tus amigos. Ya hiciste un pequeño acercamiento con otros exploradores al final de la clase pasada que te ayudaron a validar tu libro, a validar el mapa que debía servir de guía para completar tu obra. Entonces esas mismas personas seguramente te dieron alguna idea de para quién podía ser ese género específico. Quiénes tienden a leer novela, quiénes tienden a leer cuento, quiénes tienden a leer ensayo y quiénes tienden a leer artículos. Otra pista te la vas a dar tú mismo, tu carácter de autor del libro. Tú has reflejado en esa obra tus pensamientos, tus sentimientos, tú todo como personalidad. Entonces, también las personas que sean como tú van a sentir cierta afinidad por razones lógicas con ese trabajo honesto, porque lo hiciste sin pensar en ese momento en ventas, fue un trabajo de creación honesto, siempre tenías curiosidad sobre cierto tema, en el caso de no ficción o en el caso de ficción, te llegaron ideas sobre fingimientos de la realidad que plasmaste en papel. Así que también presta atención a las personas que tengan tus características biográficas. Ahora vamos a ver qué son las características biográficas. Otra referencia para saber si el libro, a quién el libro puede interesar, es el protagonista de la ficción. No es una coincidencia que los libros juveniles, las lecturas juveniles, tengan como protagonistas eh, personajes también jóvenes, personajes adolescentes. Todo esto está comprobado que pues el lector de cierta edad va a verse reflejado como en un espejo en un protagonista que tenga sus mismos o que se enfrente a problemas similares a los que él enfrenta, que piense un poco como él, que esté caracterizado como él. Así que fíjate en el caso pues este de ficción, porque la no ficción evita toda subjetividad, evita todo personaje. Entonces, en el caso de la ficción, fíjate quién es el protagonista de tu novela o de tus cuentos y ahí también están el mensaje de quienes pueden interesarse en tu literatura. Finalmente, antes de cerrar este ciclo, fíjate en quién tiene la necesidad de información que tu libro presenta, que tu obra presenta. Este es el caso de no ficción. Si tu libro trata de reses bovinas, entonces lo más seguro es que puedas encontrar un espacio de lectura
entre los productores ganaderos. Ahí hay una información importante para ellos. Cuando tienes todos estos análisis, te vas a dar a la tarea de perfilar a tu lector con sus características biográficas. Biográfico se refiere a vida y por supuesto son señales claras de quién es ese lector tuyo. Debes llegar a una cierta edad, por lo menos en un lapso. Yo te recomiendo que no sean lapsos o tramos mayores de 5 años, o sea, de 20 a 25 años, género, hombre o mujer. No te enfoques en hombre o mujer. eh, Sé específico porque así va a facilitarse el mercadeo de tu trabajo. También el estado civil y finalmente la ocupación. ¿Qué ocupación va a tener esta persona? Además de los tips que yo te he dado para encontrar este perfil, puedes recurrir a encuestas, puedes pagar algún tipo de publicidad en Facebook o en Google y hacerles 3 o 4 preguntas a las personas bueno, número uno, los captarías hablando tal vez del tema de tu libro, poniendo un anuncio sobre el tema de tu libro. Y ahí puedes afinar un poco el asunto, preguntarles sus características biográficas, qué edad tienen, qué género tienen, estado civil, ocupación y también cómo, eh, cómo suelen comprar, por ejemplo, los libros. Si los prefieren electrónicos o los prefieren impresos. También qué temas podrías afinar un poquito les gustan para aprender de ellos y así tener un- una opción más clara en cuanto a la construcción de tu lector, en cuanto a la visión de quién te va a leer. ¿Qué opciones tienes ahora sí para publicar tu libro? Lo anterior es necesario que lo hagas antes de pasar a este paso. ¿Por qué? Porque solo cuando hayas perfilado claramente quién es tu lector, puedes tomar decisiones, por ejemplo, sobre la portada que más le va a gustar, sobre las tipografías interiores que convienen, si es un libro más de tipo que va a estar interesado en la gente joven o niños específicamente, sería muy claro la determinación de eso, pues puedes utilizar unas tipografías que sean más adecuadas para niños. ¿M? Entonces, todo esto apóyate en un diseñador. Yo no recomiendo que uno sea todólogo, que uno lo haga todo. Para que quede un trabajo final excepcional, que puedas mantener por mucho tiempo, que puedas, em, pues digamos que mantener en circulación por muchos años, pues debe ser algo bonito, algo estéticamente bien logrado y también que respete los elementos profesionales de cada una de las actividades que realizas ahí. Tú te dedicaste a escribir. Bueno, ahora apóyate, sí participa, porque yo te estoy dando las herramientas para que participes, pero apóyate en profesionales de cada sector. Lo primero o la primera opción eh, que recibe o que tenemos en la punta de la lengua o que estamos siempre pues dispuestos a aceptar, pues son las imprentas tradicionales. Hay muchas en cada país y hasta cierto punto pueden también generar trabajos muy muy buenos, muy buenos. Yo sí te voy a decir con base en mi experiencia que hay dos por lo menos desventajas. Una es que estas imprentas trabajan con algo que se llama negativo y plancha metálica. Es decir, como la fotografía anterior tipo Kodak, tú tomas la imagen del libro o de los interiores del libro, en este caso de las páginas, y la grabas por medios fotográficos en un negativo. Ese negativo lo imprimes por medio de la luz, también un proceso fotográfico, sobre una lámina metálica. Esa lámina metálica es la que se pone directamente ya en la impresora offset, que les llaman, en esta impresora mecánica, y es la que por medio de varios ciclos, varios movimientos circulares, logra imprimir pues las páginas que requieras. La desventaja de esto es que
este negativo y la plancha metálica pues tienen un costo. Así que mientras más pequeño sea el tiraje, ese costo fijo, que no varía, se va a repartir entre menos ejemplares que si fuera un tiraje grande. ¿Sí me explico? Si son 1000 libros, y vamos a suponer que esos materiales iniciales, el negativo y las planchas, costaron $200, bueno, esos $200 se reparten entre 1000. Pero si esos $200 se reparten entre 200 libros, bueno, el precio unitario por ejemplar va a ser mayor. Así que esta es una de las desventajas. La otra desventaja es que es una tecnología que depende mucho, mucho de la mano humana. Esto no es ponerme a favor de la mecanicidad, no te alarmes, simplemente, pues como el ser humano es falible, pues puedes encontrarte una labor artesanal impresionante y también te la puedes encontrar muy mala. Tienes que escoger un muy buen impresor y eso, pues esa calidad entonces va a depender de la persona en sí, no de, no de procesos donde el ser humano interviene menos. Y además, pues, bueno, no, tampoco son tan confiables por la misma razón. Te lo digo desde mi experiencia porque la imprenta, yo vivo en un país latinoamericano, como tal vez sabes, y a mí me costó muchísimos retrasos y depender de imprentas tradicionales. Yo utilicé imprentas tradicionales, había unas de muy buena calidad, había otras de menor calidad y había unas más cumplidas que otras. Yo, dentro de una filmina, te voy a dar otras recomendaciones. Tú juzga. Puede ser que tú tengas una imprenta de confianza, que sabes que produce trabajos excelentes, tiene buen precio y quieres tu libro impreso producido por ella en específico. Entonces, adelante. Esa es una de las opciones. Otra de las opciones la vamos a ver de inmediato. Es mucho más moderna y es, ya lo debes conocer, el libro electrónico. Tiene ventajas prácticas y pues grandísimas. Número uno, la accesibilidad. Puedes pues llegar y comprar un libro electrónico en cualquier parte del mundo, si está en una plataforma pues mundial. También los puedes cargar muchísimos libros simplemente en una memoria USB o en tu mismo pues el sistema electrónico que prefieras, ¿no? El aparato electrónico que prefieras, ya sea un iPad o sea un lector Kindle. eh, Puedes llevar ahí miles de libros que físicamente sería imposible que los tuvieras o que los guardaras en un espacio relativamente pequeño. Además es ecológico, no está recurriendo a talar árboles para pues poder existir. Y esas son las ventajas. Las desventajas son uno, y esto está comprobado, que tenemos una percepción de mayor em, mucha menor permanencia del libro electrónico, de lo electrónico en general, que de lo impreso y de lo físico, de lo que puedes tocar, de lo tangible. Es decir, experimentos mostraron que si a una persona le das un afiche de una publicidad de manera impresa, se la das en la mano, ella va a tender más a conservar ese pequeño afiche que si se lo enviaras a un correo electrónico, donde fácilmente puede eliminar el correo electrónico y se acabó. O sea, hay mayor respeto por el papel en nuestras mentes, claro, por la historia que tenemos en común con el papel y además porque realmente sí soporta muchísimo más daño del medio ambiente y del tiempo. Es en ese sentido mucho más resistente al paso del tiempo. Y otra ventaja, bueno, que por lo menos lo es para mí, que hay un tono todavía romántico en torno al libro impreso, su olor, poderlo tocar, es una cosa física, una atracción totalmente, eh, pues para mí justificable, de que sientes que puedes estar con el libro y que puedes acariciarlo y que puedes tener una relación física con él y con su lectura. A ver, ¿cómo te explico esto de impresión bajo demanda? Porque hay algunas personas que todavía no conocen el concepto a fondo. Cuando uno pide un libro en Amazon, no todos, pero algunos de estos libros no están en almacenes, no están en inventario.
existe ya la tecnología donde en pocos minutos puedes pedirle a la máquina, puedes accionar unas instrucciones y una máquina que existe, repito, eh, produce la impresión de los interiores, produce la impresión de las portadas, lo pega la misma máquina, lo corta por medio de una guillotina interna y saca el libro, como dije, en pocos minutos. Esta, como es una especie de impresora láser como las que tenemos en nuestras casas, aquí no se usan negativos y no se usan tampoco las planchas de metal, no hay ese costo. Por lo tanto, el valor unitario se mantiene bastante constante. Tú puedes pedir 5 libros y te va a costar lo mismo como valor unitario que si hubieras pedido 1000. Entonces, esta es una gran ventaja. Yo lo recomiendo porque te pues, permite desde cualquier parte del mundo conectarte con un comprador y que el autor también tenga de manera confiable información sobre cómo va su libro. Hay unas plataformas, se llama Create Space, pero ahora los servicios han pasado a KDP. Vamos a tener un curso de regalo en este programa. Si fue que te sumaste en el momento pues indicado, donde se te va a explicar específicamente cómo puedes acceder a esta plataforma y cómo puedes subir tu libro y utilizar esta plataforma de una manera prácticamente gratuita. Repito, gratuita. Entonces, esta impresión bajo demanda te da un libro impreso. Hay algunas personas que son un poco reticentes a la calidad de estos libros impresos, pero en lo personal yo lo he utilizado y conozco otros editores también que lo han utilizado con muy buenos resultados y pues y también con muy buena calidad en todos los sentidos. Bueno, llegamos a un punto importantísimo como te anunciaba en la primera imagen que viste aquí, el precio. A ver, esto es un aprendizaje que debe entrar muy dentro en tu subconsciente e inconsciente, porque de aquí depende que puedas obtener pues ganancias por tu esfuerzo. Créeme que yo luché arduamente para comprender, entender cómo podíamos conciliar un esfuerzo tal vez muchas veces artístico, como es la producción de una obra, la generación de una obra, con el necesario pues valor de intercambio que se da con el precio. Y he hecho mucha reflexión y mucha meditación sobre estas ideas y por eso te las presento con todo el afán, con el único objetivo de que te sirva a ti para que puedas ser un escritor que reciba dinero por lo que invirtió, por lo que invirtió años, por lo que invirtió no dinero necesariamente, sino tu propia vida, tiempo que ya no va a volver, que lo utilizaste para escribir un libro que seguramente si es un trabajo honesto y lo has hecho pasar por filtros de calidad, seguramente va a beneficiar a muchos. Entonces, hagamos algunas reflexiones antes de entrar en temas más concretos. La primera reflexión que te digo es que la medida del dinero es una percepción, es decir, no todas las personas ven igual la medida del dinero. Hay personas para las cuales $1000 es mucha plata y para otros no, para otros es lo que se gastan un fin de semana. Y hay personas que se apegan mucho al dinero, incluso estas pueden ser personas pobres, son personas pobres y avaras, y hay personas que tienen mucho dinero y que también son avaras, y hay personas pobres que son muy generosas, y hay personas ricas que son también muy generosas, que no están apegados al dinero. Ok, todo esto te lo digo solamente como una reflexión inicial. Lo importante aquí, y aquí estoy viendo mis notas, es número uno, que el común de las personas limita su vida al dinero que tienen. Es decir, tú no vives más allá, incluso si tienes una misión muy importante, no la realizas porque no tienes dinero para llevarla a cabo. ¿Mm? Y hay otras personas que ponen por encima de todo su misión y consiguen el dinero para cumplirla. Es decir, el dinero obedece a las vidas que ellos quieren.
Lo importante en todo caso es que recurras a la autorreflexión, al autoconocimiento que te brindó el primer módulo nuestro. ¿Qué quieres con tu vida? Esa es mi recomendación y de acuerdo a eso que quieres, busca los modos, sean dinero, sean otros, para lograr eso. Que no sea el dinero el que te limite. Mira que esto está tan grabado en nuestras mentes que hay un dicho común, por lo menos en mi país, que dice arrópate hasta donde la manta te dé, o sea, hasta donde la manta alcance, refiriéndose al dinero. Es decir, todos tus propósitos de vida, todo tu afán de trascendencia, todo tu afán incluso espiritual, debe verse supeditado a limitaciones que son además perceptuales, o sea, tú dices si tienes mucho o poco dinero, y también si te alcanza o no, todo eso tú lo determinas, está en tu mente, porque el dinero lo puedes atraer de diferentes maneras, y entonces esa percepción, esa limitación, evita que tú desarrolles tu vida a su máximo. El dinero siempre ha sido y siempre será solo un medio. ¿Ah? No tengas tan presente la medida del dinero, sino tu misión. Eso es lo importante. Y ahora te voy a explicar por qué el dinero siempre es y siempre ha sido y siempre será solamente una medida. El dinero nació como un pagaré, un documento pagaré. Es decir, todos, debes suponerlo, al principio hacíamos trueques para vivir. Si alguien hacía zapatos, era zapatero, y otro era lechero, bueno, el zapatero le daba un par de zapatos a cambio de 2 litros de leche. Pero ¿qué pasa? Las personas tenían que moverse, que estar por el pueblo, por los lugares del pueblo. Surge un intermediario entonces entre estas personas que no pueden estar llevando sus pertenencias por ahí en los bolsillos. Este intermediario es un banquero. Por supuesto en esos tiempos tenía otro nombre. Y esta persona se convierte en garante. Es decir, yo te doy un pagaré que vale por tres zapatos, 3 pares de zapatos, y tú me das un pagaré que vale por 5 litros de leche. Entonces, poco a poco se comenzó a separar las pertenencias que daban sustento a estos pagarés, a estos documentos pagarés, y pues comenzamos con el tiempo a darle dinero al mismo pagaré en sí, la cosa que es una cuestión insensata si lo pensamos un momento. Comenzamos a pensar que el mismo billete, allá aparecen unos dólares saliendo de una cartera, el mismo billete de dólar tenía valor en sí mismo, pero esto no es verdad. Esto es una especie de documentos que representan otro tipo de riqueza, otro tipo de valor. El valor de los países, por ejemplo, que tiene que ver con su producción interna, que tiene que ver con sus reservas de riqueza en diferentes modos. Entonces, eh, tu libro, tu libro, volviendo al tema específico que nos convoca aquí, tu libro tiene un precio y ese precio, ¿qué lo sustenta? Número uno, el libro que hace falta. Yo te lo decía, aquí lo estoy poniendo. Debajo de la medida del dinero es una percepción, el libro que hace falta. Y ese libro que hace falta decíamos que tiene que ver con la novedad del libro. Por ejemplo, Picasso pasó a la historia por las contribuciones novedosas de su arte. También muchos libros han pasado a la historia por ser los primeros en tocar cierto tema. ¿Ah? Porque fueron pioneros, porque sirvieron como el primer escalón para un avance social considerable. Y ese es un sustento para el precio. Tú podrías tomar un término medio en libros de 200 páginas y a partir de ahí contar qué tanta novedad le aporta o qué tanto sí debe representar la novedad de ese libro en cuanto a aumento del promedio de los libros con respecto a ese. Bueno, también recuerda que eres tu propio gran tesoro, tu marca personal pesa muchísimo en el valor del libro y en eso te tengo que dar un consejo que se llama teoría de la atribución.
La teoría de la atribución dice que las personas van a creer en ti siempre y cuando tú seas consistente, que siempre te comportes de la misma manera. No que un día hagas el bien, sino que todos los días hagas el bien. En el caso de tu profesión, de tu especialidad, una persona a la que se le atribuyen causas positivas a sí mismo, pues es aquel que está teniendo logros considerables todos los días, no solo una vez en su vida, sino todos los días. Así que te invito a que practiques esta teoría de la atribución, provoques atribuciones positivas en los demás hacia ti, siendo siempre consistente. Esa es la creación de una reputación. Y finalmente, también tienes como sustento del precio, es decir, como sustento del dinero de este pagaré que van a utilizar las personas para adquirir tu libro, cuánto dinero pueden las personas extraer, me refiero a los lectores, de lo que aprendan con tu libro, cuánto va a cambiar su vida y cuánto vale eso. Entonces, de nuevo, te vas a esa línea media del precio de los libros de 200 páginas, por ejemplo, y de ahí le agregas un punto o 2 puntos, tú harás la escala que más te convenga en cuanto al libro que hace falta, que no, bueno, no mencioné, pero no es solo novedad, sino que hay un público, personas que esperen, necesidad, problemas que resuelva, y el efecto, alguna consecuencia tal vez emocional. Una ficción tú dirás, pero bueno, ¿qué valor da esto? No, hay ficciones que provocan epifanías profundas, que provocan algún tipo de sensación profunda, y eso lo puedes también valorar y convertirlo en un sustento del valor del precio del libro. También cuánto cambiará su vida. Y bueno, yo no te estoy diciendo exactamente cuál es el precio, no te estoy dando una escala, sino que te estoy dando formas de que calcules tú mismo el precio de tu libro. Porque, vamos al primer punto de nuevo, la medida del dinero es una percepción. Así que yo no conozco a fondo qué aportes reales hace tu obra. Tú, y tal vez con la opinión de algunos amigos, pueden dar significado a eso, a los aportes que da tu obra, y entonces calcular cuánto debes cobrar por él. Bueno, finalmente, esta es la última imagen que vamos a ver en esta clase de presentar el tesoro. Tienes que mostrar tu libro, mostrar que existe, hacerlo, ponerlo frente a los ojos de tus posibles lectores. Ya sabes quién es tu lector, así que yo te voy a dar algunas técnicas, algunos trucos para que localices ese lector y le muestres, le pongas una vitrina adecuada para que vea tu libro. Número uno está Blogger, que es un sistema, simplemente tienes que poner en un buscador, Google es lo más obvio, un buscador la palabra Blogger y te va a aparecer, este es un sistema, sí, del mismo Google, que te permite crear páginas web y blogs de una manera sencillísima. Son blogs que tiene acceso la mayoría de las personas. Otros es WordPress, que también es muy conocido. Y hay dos opciones en WordPress. Hay una que es wordpress.com, que es un servicio, y wordpress.org, que prácticamente es un espacio. Con wordpress.org ten cuidado, yo te recomiendo wordpress.com. ¿Por qué ten cuidado? No porque sea un mal espacio de programación, sino porque justamente es para programadores. Tienes que tener un conocimiento, por lo menos diría yo que intermedio, de ciertas técnicas de desarrollo de sitios web. En cambio, WordPress.com es un servicio que ellos te dan. La desventaja es que, bueno, ellos van a tener, tú no tienes control sobre el hosting y todo eso, pero créeme que por lo menos al principio no lo necesitas, porque tú no eres programador y tú lo que necesitas es que te ayuden. Piénsalo de este modo, es como si el personal de WordPress te asistiera, como si fueran asistentes tuyos. Y gracias a eso, tú vas a poder dedicar más tiempo y energía a escribir, porque lo tuyo es escribir, es ser escritor. Entonces yo te recomiendo fuertemente que utilices WordPress.com. Estas son dos vitrinas importantes, Blogger y WordPress.
El otro espacio, que es una red social, es Facebook y ese te lo recomiendo mucho para ficción. Porque en WordPress, tú puedes, perdón, en Facebook, tú puedes ver los gustos de las personas. Hay un espacio que se llama Facebook Business al que puedes acceder siempre y cuando tomes en cuenta, perdón, siempre y cuando crees un fanpage. ¿Mm? Entonces, ahí puedes relacionarte mejor con tu lector y saber incluso dónde está la gente del perfil que has establecido para tu libro. Otro es LinkedIn, que te lo recomiendo para no ficción y sobre todo si es no ficción profesional o empresarial, porque pues es una red social, la mayor del mundo, de tipo pues social, pero profesional, de personas que pueden estar interesados en tus escritos de no ficción, en tus ensayos o en tus artículos. Otro es Twitter, pero ahí, esta es mi experiencia, yo creo que para crear un nombre en Twitter tienes que tener mucha consistencia y pues tienes que hacer un esfuerzo de posicionamiento. Tienes que constantemente estar dando información veraz, interesante, pero casi una vez al día. Si estás dispuesto a hacer ese esfuerzo, adelante, usa Twitter, esa es mi recomendación. Instagram es el mejor para imágenes. Es lo mejor porque las puedes editar, tomas una foto de algún momento en que estés pues con tu mismo libro para hablar de la presentación, cuando estés con el editor, tomas la foto, le das la mejor apariencia posible con los filtros que te ofrece Instagram y la publicas. Entonces rápidamente tus seguidores se van a enterar de que el libro está por aparecer o que está ya listo. Y por supuesto, YouTube, que pues la maneja Google ya desde hace varios años y es la mejor para promoverte por medio de vídeos. Es muy o está muy de moda hacer una especie como de trailer sobre tu libro, de lo que va a tratar. Puedes conseguir a alguien que se dedique a eso. Yo no te recomiendo que seas todólogo de nuevo. Tú eres escritor, tú conoces, yo te estoy dando todos estos tips porque yo también los conozco. En algún momento intenté hacerlo yo todo, pero pierdes fuerza. Pierdes fuerza en cuanto a tu mensaje, en cuanto a la concentración de tu mensaje. Bueno, eh, ¿qué hemos visto hasta ahora? En el primer módulo fue un módulo de autoconocimiento, de darle valor a la introversión, de decidir el género en el que vas a escribir, también de darte herramientas para ser creativo y finalmente de que determinaras una isla donde trabajar, isla dentro de tu casa o fuera de tu casa. En el segundo módulo, bueno, ya nos enfocamos en escribir en sí. Número uno, ya tenías alineado tu género en el que ibas a desarrollar tu trabajo, así que tenías que tener frente a ti o adquirir un mapa y una brújula. Te los di los dos. Luego, cómo ibas a hacer el recorrido. Vimos elementos sobre la luna, cómo escribir de la manera más libre posible, tomando elementos de nuestro inconsciente. Y finalmente, en ese módulo, estudiamos cómo puedes revisar si lo que estableció tu mapa fue lo que en efecto hiciste, también cómo funcionó tu brújula. Te di diferentes elementos para pulir esa escultura que es la escritura en sí. Bueno, ya estamos casi terminando. En esta clase nos enfocamos en cómo lograr exponer o mostrar tu libro a la persona adecuada, a la persona que te va a leer. Repito, repito porque nunca es suficiente para fijar el conocimiento que esta persona tiene que ser específica. No pienses en generalidades, esto lo dicen los grandes entendidos del mercadeo y además que es una realidad y que te di también diferentes elementos para determinar el precio, para autopublicar y finalmente para exhibir. Nos vemos en la siguiente clase y que te vaya muy bien. Carlos Winter, esta es una iniciativa del Club de los Escritores Solitarios.